Ok, buenas noches. Ahí atrás del UCAP dice, estudien el catecismo con pasión y constancia, dedíquenle tiempo, estudienlo en el silencio de su cuarto, léanlo con un amigo, formen grupos de trabajo y redes, intercambien opiniones en Internet. Sí, tienen que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de sus padres. Estamos leyendo este libro con amigos y hemos formado un grupo y estamos poniendo nuestras reflexiones en el internet. Y nosotros vamos hay estrellas amarillas y vamos por los números de las estrellas, no por página. Entonces vamos a empezar con estrella o sol número 98 o 97. Ok. ¿Quería Dios la muerte de su hijo? No. Pues no se llegó la muerte violenta de Jesús por desgraciadas circunstancias externas. Jesús fue entregado totalmente conforme al plan de Dios que tenía establecido. Para nosotros, hijos del pecado y la muerte, tengamos vida. El Padre del cielo, a aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. El grande sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Sí, para eso he llegado a esta hora. Por ambas partes se trata de un amor que se demostró hasta el extremo de la cruz. Entonces, el Padre quería que Jesús manifestara el amor de Dios hasta muerte en cruz. Y vamos a ver hasta dónde Dios experimentó todo esto. Para librarnos de la muerte, Dios lanzó una misión arriesgada. Introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de inmortalidad, Jesucristo. El Padre y Hijo eran aliados inseparables en esta misión, dispuestos y deseosos de asumir sobre sí lo máximo por amor al hombre. Dios quería llevar a cabo un intercambio para salvarnos para siempre. Quería darnos su vida eterna, para que gocemos su alegría. Quería sufrir nuestra muerte, también nuestra desesperación, nuestro abandono, para estar en comunión con todos nosotros, para amarnos hasta el fin y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros podemos cambiar nuestra muerte por su vida. En la página 65, no sé si hemos hablado de este pasaje, Juan capítulo 13. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, ¿qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies, instituyó la Eucaristía e inauguró el sacerdocio, las sagradas órdenes. Jesús mostró su amor hasta extremo en tres maneras. Lavó los pies a sus discípulos, anticipando su muerte en la cruz, pronunció sobre la comida de la Pascua, pan y vino. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta es la copa de la nueva alianza de mi sangre, en mi sangre, que es derramada por ustedes. De este modo, Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía y al mandar a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. Juan, en el capítulo 13, en el lado izquierdo, dice, después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer por ustedes, con ustedes? Ustedes me aman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. 100. ¿Jesús tuvo miedo ante la muerte en el huerto de los olivos? Sí. Jesús era verdaderamente hombre, experimentó en el huerto de los olivos verdaderamente el miedo humano ante la muerte. Mismas fuerzas humanas que tenemos nosotros,
Jesús tuvo que luchar por su asentimiento interior a la voluntad del Padre, de dar su vida al mundo, en su hora más difícil, abandonado por todo el mundo, incluso por sus amigos. Jesús se decidió finalmente por un sí. Padre mío, si no se puede pasar este cáliz, sino sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Jesús ha tomado en sí nuestras depresiones, nuestras tristezas, todo. Acabamos de leer cómo cómo Dios lo hizo pecado, quien que nunca cometió pecado. ¿Ah? Y vemos un insulto en el lado izquierdo, graffiti, burlando de Cristo. Dicen, al exámenos adora a su Dios, y han convertido a Cristo Jesús en un animal. Terrible, ¿no? Desde el principio hemos experimentado rechazo, entonces debemos esperar cierta porción de oposición en nuestras vidas. ¿Por qué tuvo que redimirnos precisamente en la cruz? 101. La cruz en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo nuestro Redentor eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo, sufrir el dolor del mundo. Mediante su amor perfecto ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo Jesús. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Aún los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que hubieran sido sus pecados. De este modo Dios penetra lo más profundo en el dolor humano. Desde ya entonces nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro, sí sabe. La definición de pasión, pasio, ahí adentro en el lado derecho, término para designar la pasión de Cristo o todo lo que sufrió por nuestra redención y salvación. San Cirilo dice, Dios extiende sus brazos en la cruz para abrazar hasta los confines del universo. Y López de la Vega dice que para verificarse que era hombre verdadero fue menester que su carne tuviese la muerte miedo. Siento Dios, ¿por qué también nosotros también aceptar el sufrimiento debemos aceptar en nuestra vida y así cargar con la cruz, con ello seguir a Jesús? No tenemos que buscar, no somos masoquistas, pero cuando nos enfrentamos a un dolor que no se puede evitar, este puede cobrar sentido para nosotros si unimos nuestro dolor al dolor de Cristo. Pedro dice en su primera carta, Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Un sueño en el otoño es tener una clase bíblica sobre Primera de Pedro, Segundo de Pedro y la carta de Judas del Nuevo Testamento. La explicación de 102 en la página 68. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo, siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Vemos lo que dice López de la Vega, mirad al sol que la prisión levanta, el luminoso cuerpo soberano, mirad la vida que la muerte espanta. San Pablo II, de su carta de exhortación, Salvifici Doloris, llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Santa Teresa de Calcuta. Cuando contemplamos la cruz, comprendemos la grandeza de su amor. Cuando contemplamos el pesebre, comprendemos la ternura de su amor por ti, por mí, por tu familia y por toda la familia humana. Entonces vemos aquí en 103, ¿murió Jesús realmente o quizás pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido la muerte en apariencia?
Jesús murió realmente en la cruz, su cuerpo fue enterrado. Esto lo antiguan todas las fuentes. De hecho, en la cruz rompieron las piernas de los que estaban colgados en la cruz para que sofocaran a muerte. Pero al ver que Jesús ya estaba muerto, ellos para verificar pusieron una lanza en su corazón y salieron de su costado sangre y agua. 104. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección? No. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra predicación y vana también su fe. ¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? Apareció. Los discípulos antes habían perdido toda esperanza, llegaron a creer en la resurrección de Jesús porque lo vieron de formas diferentes. En el año 30, aunque estaban en tristeza, se refugiaron tras las puertas cerradas. Jesús pasó por las puertas y los liberó de su espanto y los llenó de una fe entusiasta. Y luego más tarde envió el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo en un ratito. En la página o en el lado izquierdo o derecho, quizás hay una copia del rostro del Señor Jesús en la sábana santa de Turín. Todavía se están haciendo exámenes científicos, pero parece ser un hombre crucificado, también flagelado, y muchos creen, quizás hay pruebas de que era el manto que cubrió el cuerpo de Cristo cuando estaba muerto. Uno no tiene que creer eso para ser católico. ¿Ya? 106. ¿Hay pruebas de la resurrección del Señor? No hay pruebas en el sentido de ciencias positivas. Por ejemplo, cuando bajaron el cuerpo de Jesús, no hubo un doctor ahí, no sacaron su sangre y todo eso, sino que tuvieron que sepultarlo rápido por el sábado. Entonces afirman que su cuerpo, pero no hubo un médico así. Y luego cuando resucitó, no hubo un doctor así diciendo sus vitales, su corazón, su colesterol. Porque al resucitar ya no hay colesterol, ya no hay enfermedad. Aunque Jesús comió en su cuerpo resucitado, ¿tiene que ir al baño? No, ¿verdad? Pero en el sentido científico no hay, pero tenemos estos testigos que lo abrazaron, que lo vieron, que en un lugar hubo 500 personas que lo vieron. El Papa Emérito Benedicto dice, en el lado derecho, el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, el punto central que sostiene nuestra fe, el impulso poderoso de nuestra certeza, el viento fuerte que aleja todo miedo y toda inseguridad, toda duda y todo cálculo humano. Arriba de la página 70, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día, luego apareció a 500 personas, luego algunos años después apareció a Pablo, las mujeres lo vieron. El apóstol Juan, aún antes de verlo resucitado, vio y creó la tumba, al llegar a la tumba. Cristo vive, Cristo reina. En el lado izquierdo, el encuentro de Jesús con María Magdalena. Jesús se aparece a María Magdalena, que no lo reconoce al momento. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Rabuní, que significa maestro. Y luego dice arriba lo que dice San Juan de la Cruz. En ese levantamiento de la encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas en parte, más podemos decir que del todo las dejó vestidas hermosura y dignidad. 107. Volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida eterna. El Señor se dejó tocar por sus discípulos, comió con ellos, les enseñó las heridas de su pasión. Sin embargo, su cuerpo ya no pertenece únicamente a la tierra, sino al ámbito del divino del Padre. Cristo resucitado, que lleva las heridas por el del crucificado, ya no está ligado al tiempo y el espacio,
Puede pasar en diferentes lugares. La resurrección de Cristo no fue por tanto un retorno a la vida terrenal, sino entrada de un modo nuevo. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando un pariente o un amigo muere, empiezan a vivir. No sé si han visto el website Catholics Come Home, Católicos Regresen a Casa. Tienen comerciales en varios idiomas. Y una de estas es cuando personas mueren, van a un gimnasio como este y ven la película de su vida, sus pecados, sus momentos de amor, ¿verdad? Y ellos mismos saben a dónde van después de la película, al infierno o al cielo o al purgatorio, ¿verdad? Nosotros vamos a saber, ¿verdad? Al morir, ya no somos afectados por los cambios. Bueno, en el purgatorio, purificación necesariamente implica un cambio, un mejoramiento, ¿verdad? Pero al participar en la resurrección de los justos, vamos a poder reconocernos, ya no tenemos que ir al baño y todo, ¿verdad? Jesús todavía tiene las marcas en su cuerpo. No sabemos que al final de todo, cuando la muerte es aniquilado y todos están ahí, o todos los que fueron salvados, si Cristo va a tener todavía las marcas, ¿verdad? Piensen en esto, nada más para que sean también teólogos, ¿verdad? A ver, piensen en sí mismo, ok, ¿las heridas van a desaparecer al final de los tiempos o Jesús va a tenerlas para toda la eternidad? Ahora vamos a votar. ¿Cuántos piensan que las heridas van a desaparecer? Nadie. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan que Jesús todavía va a tenerlas? ¿Sí? Yo creo que sí. También la clase de inglés también. ¿Verdad? El amor de Dios, ¿verdad? De tener estos tatuajes de amor en su cuerpo resucitado. ¿Qué ha cambiado en el mundo? 2000 años. ¿Verdad? Todavía hay muerte, todavía hay maldad. ¿Qué ha pasado? Puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo. Después de que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene ya tampoco poder sobre nosotros, que pertenecemos al Señor Jesús. La ascensión. Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios. El primer cuerpo humano en el cielo, el de Jesús. Jesús, su Hijo Dios, está humanamente cercano a nosotros. Además, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Nosotros creemos que la mayoría de esta frase se aplica a su crucifixión, ¿verdad? Pero de cierta forma se aplica también a su ascensión. Desde el cielo Jesús sigue diciendo, vengan, ¿verdad? Atrayéndonos a su Padre Celestial, ¿verdad? En el lado derecho vamos a repasar por las Escrituras, primeramente de Hechos de los Apóstoles. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Y luego Colosenses. Esta es la primera vez que vamos a ver Colosenses esta noche. Porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y medio de él, por medio de él y para él. Tronos, dominaciones, principados, potestades, estos son ángeles, son algunos ángeles. La ascensión de Cristo en la explicación de 109 marca el final de una cercanía especial del Señor resucitado, ¿verdad? Cuando vemos nube, cielo, eso quiere decir que están en esta dimensión, porque algunos que han llegado a la luna dicen, pues pasamos por las nubes y no vimos el cielo. No, es otra dimensión que no tenemos acceso aquí con nuestros ojos, así antes de la resurrección. Después de la resurrección veremos tal como es, ¿verdad? El cielo, la vida eterna. ¿Por qué Jesucristo es Señor del mundo entero o del universo? Jesucristo es el Señor del mundo y Señor de la historia porque todo fue creado para Él y por Él. Todos los hombres y las mujeres han sido salvados por Él y serán juzgados por Él.
Jesús nunca predestina a alguien para el infierno. Nos destina para llegar a la vida eterna. Algunos protestantes creen que Jesús ha destinado a algunos para el infierno. Nosotros no creemos eso, porque nosotros creemos en la totalidad de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos libertad de voluntad, libre albedrío. Y Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En la página 72, Jesús está sobre nosotros, como el único ante quien doblamos la rodilla. Está junto a nosotros, como cabeza de la iglesia, que comienza ahora el reino de Dios. Va por delante de nosotros, como Señor de la historia, en quien los poderes de las tinieblas serán definitivamente derrotados y los destinos del mundo se cumplirán, según el plan de Dios. Sale a nuestro encuentro en gloria, en un día que no conocemos, para renovar y llevar a consumación el mundo. Su cercanía se puede experimentar sobre todo en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la oración personal, en la atención a los pobres, ahí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? 111. Cuando el mundo llegue a su fin, vendrá Cristo visible para todos. Todos lo vamos a ver al mismo tiempo. La maldad que se mostrará sin disimulo, las pruebas, persecuciones que pondrán a prueba la fe de muchos, son solo la cara oscura de la nueva realidad. La victoria definitiva de Dios sobre el mal será visible. Todo secreto expuesto, toda conspiración, todo pecado cometido en oscuridad, llegará a la luz. Con la venida de Cristo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Él secará todas las lágrimas, ya no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. En el lado izquierdo de Lucas, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. No va a haber rapture, la segunda venida. Nosotros creemos en la segunda. Algunos protestantes malinterpretan Lucas, este pasaje de Lucas, y 1 Tesalonicenses 4. Algunas personas van a desaparecer y todos los que se quedan, that's too late, too bad para ellos. No es bíblicamente. Nosotros somos de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que toda la Biblia nos enseña? Jesús vendrá. Y cuando Él viene, todos vamos a verlo. Y primeramente los justos resucitarán. No va a ser algo espantoso. Y luego nosotros recibimos nuestro juicio, ¿verdad? La separación de las ovejas, los cabritos, ¿verdad? Ustedes quizás son demasiados jóvenes, pero los demás sí teníamos vida. Bueno, ustedes tenían vida, pero andan chiquitos. El 6 de junio en 2006. 666, ¿verdad? Y por internet hubo algunas conspiraciones. El mundo se va a acabar, Satanás va a hacer caos. Y recuerdo, en aquel tiempo yo estaba trabajando en el centro. Y vinieron varios pandilleros porque se espantaron. Bueno, estoy haciendo drogas, estoy vendiendo drogas, estoy viviendo con mi novia y Y que bueno, cambien sus vidas porque es lo que Jesús quiere. Jesús desea su salvación y tuvimos una plática y todo. Y ellos dijeron, no sé si podemos cambiar, pero ¿podemos ir a misa todos los días? Sí, claro que sí. Entonces, el 1 de junio ahí estaban. ¿Sí? El 2, el 3, el 4, el 5. El 6 de julio estuvieron ahí rezando. Y el 7 de julio ya no volví a verlos, ¿verdad? Entonces, no queremos seguir al Señor por miedo, sino por amor. Él es la vida, la plenitud de la vida. Entonces, no queremos estar en relación o creer en el Señor por causa de miedo, sino por amor, ¿verdad? La palabra parusía, allá en el lado izquierdo, venida, presencia, se refiere a la segunda, última, definitiva venida de Cristo en el juicio final. 112. Cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo, no sabemos. A quien no quiere saber nada del amor, no le puede ayudar Cristo.
se juzga a sí mismo. Como Jesús es el camino, la verdad y la vida, se mostrará en él lo que tiene consistencia ante Dios y lo que no. Consistencia ante Dios, lo que no. Según el criterio de lo que es la vida de Jesús, saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres, las mujeres, todas las cosas, todos los pensamientos y acontecimientos, todo. San Juan de Dios dice ahí, hermanos, haceos bien a vosotros mismos, ¿queda claro? Ahora, después de haber hablado del Señor Jesús, vamos a reflexionar sobre el Espíritu Santo. Quizás una de las personas olvidadas de la Santísima Trinidad, no por Dios Padre, Dios Hijo, sino quizás por nosotros. ¿Qué quiere decir creer en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es adorarlo como Dios, igual que el Padre, el Hijo. Quiere decir que creer en el Espíritu Santo viene en nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra. Antes de su muerte Jesús había prometido a sus discípulos enviarles otro paráclito, abogado, cuando ya no estuviera con ellos. Cuando después se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos en la iglesia primitiva, entendieron lo que Jesús había querido decir. Experimentaron una seguridad profunda, la alegría de la fe y recibieron determinados carismas. Es decir, podían profetizar, sanar, hacer milagros. Hasta hoy existen personas en la iglesia que tienen estos dones y estas experiencias. Veremos la definición de carismas ahí arriba, en el lado derecho. Del griego charis, don, gracia, favor, talento, se llama a los dones gratuitos del Espíritu Santo, tal como se describen, por ejemplo, en 1 Corintios, de sanar, de curar, poder de milagros, profecía, don de lenguas, de interpretar las lenguas, sabiduría, conocimiento, fe, entre otros. Aquí se incluyen también los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fuerza, fortaleza. Hay dones administrativos, gobernar, dirigir, amar al prójimo, anunciar la fe. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? 114. Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que denominamos Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien llamó o empezó la vida terrenal de Jesús, su jornada, ¿verdad? El Espíritu lo confirmó como hijo amado cuando recibió el bautismo, lo guió, lo vivificó hasta el fin. Al final, Jesús en la cruz exhaló el Espíritu, entregando su Espíritu al Padre y también permitiendo que nosotros tengamos acceso a su Espíritu. Con ello, el Espíritu pasó a la iglesia. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Y ustedes serán mis testigos en Samaria, Jerusalén, Judea y todo el mundo, ¿no? Brawley, Imperial, Westmoreland, en el centro. El Papa Emérito Benedicto dice, Santa Teresa, el Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. El Espíritu es capaz de hacer esto. Entonces, démosle espacio, tiempo y permiso de hacer esto. El Papa Emérito Benedicto dice, nos impulsa a encontrarnos con el otro. Enciende en nosotros el fuego del amor. Nos convierte en misioneros del amor de Dios. 115. ¿Bajo qué nombres o símbolos se muestra el Espíritu Santo? En forma de paloma. ¿El Espíritu Santo es una paloma? No. Es Dios, ¿verdad? Espíritu Santo como unción sanadora, aguas, ríos de agua viva, viento impetuoso o fuego llameante. Jesucristo mismo habla de él como ayuda, consolador, paráclito, maestro, espíritu de la verdad. Los sacramentos de la iglesia se otorga al Espíritu mediante la imposición de manos y unción con aceite o óleo. Recuerdo que en la misión de Sagrado Corazón en Heber hubo una paloma blanca que siempre estuvo ahí mirando así todos los días. Y la gente decía, oh Padre, es el Espíritu Santo. Y dije, no, fíjense, el Espíritu Santo no trae nada de eso, ¿verdad? Popo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Él es maravilloso, ¿verdad?
La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se anunció a Noé por la aparición de una paloma, símbolo de amor. ¿Verdad? Hoy en día la paloma significa la paz. ¿Verdad? El Papa Benedicto, en el lado izquierdo, en Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre y nos concedió contemplar, en cierto modo, la intimidad de Dios mismo. Y ahí vemos algo totalmente inesperado. El Dios misterioso no es una soledad infinita, es un acontecimiento de amor. Existe el Hijo que habla con el Padre y ambos son uno en el Espíritu Santo, que es decirlo así, la atmósfera del dar y del amar que hace de ellos un único Dios. En Hebreos capítulo 1, en muchas ocasiones y de diversas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. En este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. 116. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo habló por los profetas? En el Antiguo Testamento, el Señor escogió hombres y mujeres para alzar su voz, hablar en favor de Dios, llamarles a la conversión. Hablaron en su nombre y prepararon la venida del Mesías. Pensemos en Jeremías, Ezequiel, los demás. Juan el Bautismo, a quien celebramos su nacimiento este domingo pasado, es el último de los profetas. No solo predijo la llegada del Mesías, se encontró con él y lo proclamó como liberador, como Cordero de Dios, liberador del poder del pecado. En el lado derecho hay dos escrituras, una de Lucas 1. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No solamente a la Virgen María, pero el Espíritu Santo quiere también apoderarse de nosotros, cubrirnos con su presencia. Hechos de los Apóstoles 2. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse, cada uno los oía hablar en su propia lengua. 117. ¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María? María estaba totalmente disponible y abierta a Dios. De este modo pudo convertirse por la acción del Espíritu Santo en Madre de Dios. Jesús empezó su peregrinación terrenal por medio de ella, bueno, por Dios y por la colaboración de ella. Como Madre de Cristo también, Madre de los cristianos y de toda la humanidad. María posibilitó el Espíritu Santo, el milagro de los milagros, la encarnación. Ella dijo sí, Dios, su sí a Dios. Y aquí la esclava del Señor, hágame según tu palabra. Ella, confortada por el Espíritu Santo, estaba con Jesús en toda su vida, en las circunstancias hasta la cruz. Y allí Jesús nos la dio a todos como madre. 118. ¿Qué sucedió en Pentecostés? 50 días después de su resurrección, envió Jesús desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Dio comienzo entonces el tiempo de la iglesia, 10 días después de la ascensión. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo bautizaron miles de personas y empezaron a proclamar Cristo en varios idiomas. Su misión es dirigirse a todos los hombres y mujeres. La misión de la iglesia es superar barreras étnicas, lingüísticas, para que el Evangelio pueda extenderse a todos los países del mundo. Hasta hoy el Espíritu Santo es el elixir vital de la iglesia. Y vemos ahí en el lado derecho una definición de Pentecostés, griego, 50 días. Era una fiesta que Israel celebraba el pacto de la alianza con Dios en el Sinaí. Por acontecimiento de Pentecostés en Jerusalén se convirtió para los cristianos en fiesta del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, los judíos en esta semana de Pentecostés viven en chozas o tiendas afuera de su casa y cada noche preparan fiestas, cenas riquísimas. Si van a Israel durante esta semana, es un tiempo de vivir en tiendas y compartir, evangelizar y comer muy bien. Y es para conmemorar el tiempo de que vivían en chozas y no comieron muy bien, ahora sí pueden comer bien. Y ahora, bueno, no sé si ustedes quieren el próximo año entre la Ascensión y Pentecostés, vivir en una tienda en su yarda y comer rico todos los días,
para preparar para Pentecostés, la solemnidad litúrgica. Ahora, cambiando a la página 76, hay diferentes escrituras ahí en el lado izquierdo. Todavía tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús en el Evangelio de Juan, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Los frutos del Espíritu Santo, hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, las carismas del Espíritu Santo. Ahora es tiempo de hablar de los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. El contraste es con las obras de la carne, que se encuentra en el mismo capítulo de Gálatas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, rivalidades, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes. Un fruto del Espíritu Santo es el gozo. El Señor, dice la palabra, el Señor ama el que da con alegría. Entonces, un fruto fácil de nuestra vida en Cristo debe ser el gozo. Católico cristiano enojado y triste es una contradicción, ¿verdad? Entonces, examinemos nuestras caras. 119. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo construye la iglesia y la impulsa. La recuerda de su misión, llama a los hombres y mujeres a su servicio, les concede las gracias necesarias, nos introduce cada vez más profundamente en la comunión con el Dios Trino. Aunque la iglesia en ocasiones haya dado la impresión de estar dejada de la mano de Dios, a pesar de las faltas y las deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Sus 2000 años de existencia, los numerosos santos de todas las épocas y culturas, son prueba visible de su presencia en ella. Es el Espíritu Santo quien mantiene la iglesia en su conjunto en la verdad, la introduce cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo quien actúa en los sacramentos y quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura. A las personas que se abren totalmente a Él, les otorga también hoy sus gracias y dones. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? El Espíritu Santo me abre a Dios, me enseña a orar y me ayuda a estar disponible para los demás. ¿De veras? Hay que prestarnos al servicio y a las inspiraciones y a las ayudas del Espíritu Santo. San Agustín dice, Él es el huésped silencioso de nuestra alma. Quien quiera percibirlo debe hacer silencio. Con frecuencia este huésped habla bajito de entre nosotros. Por ejemplo, en la voz de nuestra conciencia o mediante otros impulsos internos y externos. Somos templos del Espíritu Santo. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Nuestro cuerpo es cuarto de estar de Dios. Cuanto más nos abramos al Espíritu Santo en nosotros, tanto más se convertirá en Maestro de nuestra vida, Señor de nuestra vida. Tanto más nos concederá también hoy sus carismas para la edificación de la iglesia. De este modo, en lugar de las obras de la carne, crecerán en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Cuál es? Un carisma es un don dado, carismas son carismas son dones dados a nosotros para la edificación de la iglesia. No son para nuestra gloria, ¿verdad? San Pío tenía la carisma de leer almas, ¿verdad? Otros santos tienen el don de interpretar, de señalar, de profetizar, ¿verdad? ¿Cuáles dones, virtudes, carismas, frutos quiere darnos el Señor? Y quizás por nuestra falta de silencio o falta de humildad no estamos permitiendo que florezcan dentro de nosotros. Y cuando empezamos a usar estos dones para nuestra propia gloria, el Espíritu Santo dice, ok, voy a salir un ratito, ¿verdad? Él puede dar y quitar dones. Recuerdo personas en el centro que tenían dones, pero el Señor los quitó. Sí. Ahora, el Espíritu Santo siempre está ligado a la iglesia. Creo en la Santa Iglesia. ¿Qué significa iglesia? 121. La palabra iglesia del griego ecclesia
los llamados, los convocados, todos nosotros que hemos sido bautizados, creemos en Dios, somos convocados por el Señor y juntos somos la iglesia. Como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo. Cuando recibimos los sacramentos, escuchamos la palabra de Dios, Cristo está en nosotros, nosotros en Él. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo es descrita en la Sagrada Escritura con una gran riqueza de imágenes. A veces se habla del pueblo de Dios, otras de la esposa de Cristo, unas veces se llama madre a la iglesia, otras de la familia de Dios, o se la compara con los invitados a una boda. Nunca es la iglesia una mera institución, nunca solo la iglesia oficial que podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la iglesia, pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. La iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres y las mujeres, por eso debemos amarla. Allá en el lado derecho, Colosenses, Él es también la cabeza, Jesús, es cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Iglesia del griego eclesia, los llamados, los convocados de todos los pueblos que pertenecen a Cristo por el bautismo y la fe. Benedicto, el Papa emérito, dice, nuestra capacidad de entendimiento es limitada. Por eso la misión del Espíritu consiste en introducir en la Iglesia siempre nuevo, de generación en generación, la grandeza de los misterios de Dios. Luego San Cipriano dice, nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Me gusta imaginar la Iglesia como una madre fuerte y bella, ¿verdad? Algunos describen como una ancianita, pero ella siempre es joven, siempre es bella, siempre, pues como es muy fecunda, yo la imagino como una mujer llenita, fuerte, así. En el libro de Génesis, ahí el capítulo 4, el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Debemos tener una preocupación por los demás, su salvación, ¿verdad? Hablando de la segunda, regresando un momento, remontándonos a la vida eterna. Hay 4 imágenes bíblicas de la vida eterna. El cielo nuevo, la tierra nueva, el gran banquete de bodas, la nueva Jerusalén y la casa del Padre. Isaías y Jesús hablan de la boda, rica comida, donde Dios destruirá para siempre la muerte. Cielo nuevo, la tierra nueva, una creación ya no afectada por cambios, por pecado, ¿verdad? Entonces algunos han pensado, ¿habrá animales en la nueva creación? No sabemos por completo, pero quizás sí. ¿Mi perro va a estar ahí? Si no, va a estar contentísimo, ¿verdad? Porque los animales no tienen la capacidad de salvarse, no tienen almas, pero Dios puede hacer lo que quiere. Si su perrito está ahí, pues bendito sea Dios. Si no está ahí, bendito sea Dios. No, pero voy a estar un poquito, no, vas a estar completamente bien. La nueva Jerusalén, donde todos viven en paz, y la casa del Padre, donde nadie es aislado, hay espacio para todos. Al final, al lado izquierdo, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. 122. ¿Para qué quiere Dios la iglesia? Dios quiere la iglesia porque no nos quiere salvar individualmente, sino juntos. Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo. Nadie alcanza el cielo de forma asocial. Quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma, vive de una forma asocial. Esto es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El mismo Dios no es asocial, no es un ser solitario que se basta a sí mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trinitario, social, comunión, familia, un eterno intercambio de amor, según el modelo de Dios.
La humanidad está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. Somos los responsables unos de otros. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios que ha comenzado ya con Jesús. ¿Quién o qué es el reino de Dios? Sencillamente el reino de Dios es Jesús. Y Jesús con su venida plantó la semilla del reino. Su reino es un reino de justicia, de paz y de luz. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar almas, abrir el cielo, salvarnos del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno, de nosotros mismos, de acabar con el reino de Satanás, de formar conciencias con su palabra, de enseñarnos cómo debemos vivir. Y lo que muchas veces olvidamos, Él comparte su herencia con nosotros, su comunión con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Debemos pensar en eso. Jesús vino para, sí, mostrarnos el rostro de Dios, para salvarnos, para compartir la misma vida de Jesús con nosotros. Entonces es nuestra misión también proclamar Cristo para la salvación de los demás, acabar con el reino de Satanás por vivir vidas de santidad, formar conciencias por la palabra de Dios, de compartir con los demás. Luego, muchas veces asociados con la misión de Jesús es el de sanación. Pero la sanación física, todos los que fueron sanados eventualmente murieron. Si alguno de nosotros recibimos la sanación, eventualmente nos vamos a morir o Jesús va a venir nuevamente, ¿verdad? Entonces, la sanación es una señal secundaria. Señales primarias son la proclamación de su palabra, la salvación, la destrucción del reino de Satanás, compartir la vida de Cristo con los... Esas son señales primarias. Segundas, hasta carismas, lenguas, administración, todo esto es al servicio de la salvación, ¿verdad? Son señales secundarias. A la explicación de 123. Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra. Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz y justicia. La iglesia sirve a este reino de Dios. No es un fin en sí misma. Tiene que continuar lo que ha comenzado con Cristo. Debe actuar como lo haría Jesús, continuar realizando los signos sagrados de Jesús, sacramentos, transmite las palabras de Jesús. Por eso la iglesia, con todas sus debilidades, es realmente un fragmento de cielo en la tierra. En la página 78, lo que dice Charles Peggy, tenemos que ser bienaventurados juntos, unos con otros. Tenemos que acceder juntos a Dios, entrar juntos a su presencia. No tenemos que encontrar a Dios uno sin el otro. ¿Qué nos diría Él si retornáramos uno sin el otro? 124. ¿Por qué la iglesia es más que una institución? La iglesia es más que una institución porque es un misterio, que es a la vez humano y divino, de origen divino, compuesto de humanos. El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la iglesia. Vista desde fuera de la iglesia, es únicamente una institución histórica, con logros históricos, pero también con errores e incluso crímenes. Una iglesia de pecadores, pero esta mirada no es suficiente profunda, porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros, pecadores, que no abandona nunca la iglesia. Incluso si le traicionáramos a diario, esta unión inseparable de lo humano y de lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la iglesia. Por eso, vista con los ojos de fe, la iglesia es indestructiblemente santa. Muy bien. En la clase de inglés terminamos con aquel párrafo 124 y las preguntas para los que están en casa. Vamos a tener un diálogo aquí, pero ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? ¿Cuáles son algunos títulos que le damos al Espíritu Santo? ¿En cuál lugar tiene el Espíritu Santo en mi vida? ¿Hablo con Él?
hablo con las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia? Muy bien, estas son algunas de las preguntas que